atat anan shubih kuri Allah che akti pronokhet wa nunimam si paranuchutina Jesus shkaik shuloko shubih che kohun khazachrik karah na chawe khat chekayik rodokir kastak awe shayari rahit chker mebai khiri kakohi na akinomal chika chatsa kut chinateren chatele hulok pri a cruz. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, yo la pejo bien. Ekampa uts kita uts abar Jesús yang ande Kas kata tabeh, kas uts tatabeshik, mabih alak chuet, hermano Antonio, sharesh lo bih kanok. Shatzel kinrelo, sha enutongwa, sha enrilongwa, wa sha kohat skol bimchwach, ma khweta am, shewa Krista ka inak pawir no kawi ka biwi, ka shuri ka bakik, Dios ka inak puilag asemal hermanos. Katabe kubik. Are takri Jesus shedbik paribe. Shpekung kasik anik shuki chwach kicha. Shutache, utsalakaktik, haskimpan, che, rechebeshik, kunilik aslemat. Kaya gloria cher Dios, hermano. Has shuan rala, are takshed be Jesus peribe kachale biule. Are takshed be Jesus peribe, hachin lespe panim kubik le biule. Hachinak. Juna la, y has rala retakshtakatobro Jesús, hermanos. Has rala, atakin kato katsala. Rala kashikanik shiek, shrokach Jesús, y shukichwach, kubirche, wachtich, utsalaknu Dios, kaya gloria al Señor, hermanos. Amparo no que me utchele katatu, yom nakakaslemano, yom nakakikotem, hermanos. Chokikotok, porque Cristo Jesús le at hermanos, kashikanik ka eber la olak misa, kashikanik ka eber la olak rosario, kashikanik ka eber la olak sagrario, santismo, Jesús sacramentado, haskata chuach, arelek astemar, katakin kata cherni malak Dios, hermanos. Ejabas malak takin que tzonok astemar chele katat, que acabe que tzonok astemar. Llena por el poder de Dios y bendecir, hermanos, de qué oración, hermanos. Yo, Cristo, Allah. Kashikanik. Ne usted que ilah takala, radico que saca atención chiquich. Mukwar takin katskok ni zapata. La shanich wa takin katskok, hermanos. Are utsalakata, are rakap kastemar, rumat kula ki kota lak. Rioch rikuk shulik pakik kakatskuk lekatat. Ekampa katakin kok irchele kik aslemat takin kikzukuk. Yakam kikabr takin kok irchele kik aslemat. Kakak kikila wach Cristo Jesús, hermanos. Ojalá, hermanos, kapisuk. Bishakta utshawe kabele ik. Owinak shak kikita parchabal. Perala ko ni shutob. Petnak Jesús, kashikanik shiek, onok mal shiek, kachale biul hermanos. Panim shiek, ilaren shpishta che, la kasaret Dios wa unareta, mishtakitak snoke, shuki chuachikatat, kubir che hasko kin anotat, como chapek ricaslemas. Ahora capeco tu requisito, no sé con qué contigo hermanos. Vai, kachilak, chilako hushilawi kachalat. Campar requisitos que nos kamik, son 6 requisitos que son. Vai, si con Dios, wekat kochupam, wekat
Shakhs katojosu bigma le katat rica pe con cepillo kasala. En que coco le con cepillo we más kutz chawe la coco joler bichawe. Ma cojolo yo. Piornele y el malak la cepillo hermanos bien fin le ushe. Areta hasta ne kuane le cepillador we yash ash kuchile mak la kukam chubika ya chechu kamur. No, como es así. Don Gelaki anishkamiki. Ahora que escuch pam, arreco lo que es poco, cambio de catar nabe. Arreco lo que ni kutsko, kululak bachanim. Se cojona Dios y shaks katurikawi, la te kawakawi shewari, mas na at katucha beja ho kamen katsalat. Mas te negatit awe para como osina, shaks katurikawi, porque es Cristo de poder, hermanos. Para Guanmaca caer un Señor, hermanos. Baja watakchuch. Dale kaslemar, nje shakta pas, kohrumu miktane kuechka, Dios Cristo, la te cape que brakan Dios, mala ikon ko pachapat, kuntiru a quien bot teknik la kachar katat spetik hermanos. Dios shakam pa tierra pri wene katek oh ka kap ke patakkan man lagay kambila. Dios mak saks wene kahota, ko tak saksay mak saks mak ministro, mak predicador, mak sacerdote, bueno ustru anom shaska kanako kanok hermanos, sí. Ahora que me jurar katampe. Pero mahaki karka kapali hunko ka. De Jesús bich chekche. Has cheka bich uts chwekche. Manakota hun uts shane shuwir Dios are os. Kaya gloria cher Dios. Ahora que wajna pregunta chila. Has cheri kapish uts cher Dios. Kapi has cheri kapish uts cher Dios. Hasta Cristo Jesús checo bich uts sakse shewrir tate uts kichet. Ocurrir Dios ni malakatat no takalbem tu wachudiu. Amén, hermanos. En cambio Cristo jehun jete ne shunara re kuma kashlo na shurtakale pro wachudiu mankarata kabish utchich. Amén kasana. Pare ko atu kachana ni chama ko hawi chishilo chinaka itakamachi no chanima. Porque eu acho que amigo que eu como fosse o cabir. Aqui checo o birrip kasana. Pero más Cristo todavía en carácter cabish. Usted que es Cristo Jesús, que es Dios, es Salvador del mundo. Arecho chacaucher cruz, hermanos. Gloria a Dios, casalar. Percatabe cubir. Vale, ahora que voy a ver una pregunta. Que acampe que abre acá, que ve chilachka. Guasalo en Dios con caresta bien. Guajalagna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Coche que al repetir que coche que casar que vamos a coger 24, 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya hasta que sie Dios Cristo. Chuman que manda chive wachada. Es like snoki. Que cosen al que le atacan uki. Amén que será. Pero ahora que Cristo Jesús escucha pichawa. Banchata chokchokong wa mensaje para como el Señor cubrir carrewa que ya gloria a Dios. Y capaz que aquí conté que trajo la palabra de Dios a esta hora de la noche, hermanos. Kaya Dios ni marquiko temar, hermanos. Bechuile número 1. Aweta amr takanik. Sak becak kayaw. Sekatat subicech. Aweta amr takanik. Yo kami por la iglesia, la que tam la ruta canicr Dios on que tam ta. La cojo cubir shocks no wetam, tenda ta canicr Dios, how you ta canicr katat me wetam tenda. La cojo retam ta. De esta primera comunión a la siete hay que junar todavía se homchir ta canic, se homchir mandamiento, se homchir Dios que ne capat chique que na que tam ta. Y entre más o a tu vieja chique, todavía mo que tam ta. Verá que tam hermanos.
awetam retacanik shashala awetam kecha awe capele número 1 arriba tacanik no sé qué gotiger más awetam retacanik número 1 matkam sanik hasubile número 1 hasubile número 1 Wekin an leer kuntir le 6 mahun ka epa holom awordik por una que anche para que se cubierta con las hermana Antonio shaq ya sheikh cubierta para cubierta ya le hach kerir importante hasu bile nabe ba aworkin tachi we has wachir kam sanik akot ki kam sabish wachada que cambie que abre ko ki aq con él arriba para con él la hasta vi que me checa tanto con canuri o escopeto dos pahach mat kam sanik la kam sanik lagi ke ban la itsa on kam sanik telar mal por eso rata hachkes si atka ben rukwak it at kam sane por gri ka wakri ra kotka ka wakri ra besin ka wakri ka tikbik ka wak ka wilt chuwat to arela kubik katat mish kam sanik aben hermanos baya shimakita ko bishik chera lama kam sanik sa ba shakutata bemchi shmatsik no sé kaya glor cher Dios hermanos kalak utli hachinte ko chavera tinga binch ko hachanima kam sanik haber be hachinte ka binik Kabir kok kabir hacin cinga binchke. Arir katat. Porque o hermano sich kashli kak astemas. Iko ki kitik tak alam nash kitik tak bakun kitik tak kasuwach tak operasyon shak kompor shokir ke kirich ech patak operasyon arela kubik makam sanik eu glastu at katekist lastu at tak cantante por eso, ekatuik karup Jesús, por eso, katate kubik kamik, mishkam sanik, amén hermanos, natakachke, ekam sanik, cuidado. Ogon sir kubik na braul kalang chakap, kubik lare. Les tak och pala shik shas tak moh 2, moh 3, shaun kacha. Kurike 3, shik okik, o perite contador, o maestro, o saber que tak wachi chololek. Es que agrada juntir con como una 7 horas la bom que es 5 me 5 al tomar que es que qlil pero juntir shamat para walqual taqinchaq la coca ana aprovechar la chwe en kamik yon Cristo chin kamik que birche chalaqri pahungalan la kashawa que chin kamik porque walqual chi he bendecido por Dios. Dios, sabes que birta chechla. Kurihwa che rukwa kash kapili ko chikamik kasalan. Hasche porque che he bendecir no kahol e kirwal kual e te wechitar markatat nashi anta was nashi anta kashad nashi anta tselal sino que one was begru shokich Dios mi atakala plaga con glas kitsukik Dios Cristo Kurija te 14 te kalkual kasalan shekam ni kam ato ship ne dochi te kahip shekam sheba yos ka kam la khaswa se kayach ke kasa inkuyu yos Christ are takalok liw se kati shares ba ko khul sumushokil are ke takala we shaba kayach ke tumir behela kasalan wacho bag siya na mamaso patang wachot kakuyo sumushokil yos Christ Os pelakat coach at parkit rik wes tekatiho areles ta ko boxing asta ko enje ko ya wes keteria tu ba her kan trompeta chega por eso pero vale la pena kaya gloria a Dios hermano vale la pena cualquiera que no predicar la palabra
Mahman chicherno pensar, no anam cumplir que es el mandamiento del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Por eso, Haná cumplir que es el mandamiento de Dios, hermanos. Porque arriba tengo que chanim, mishkam sanim. Ocho kunak, tío kinapan. Balik sila yung kahit. Siyak takate matat kay ko hitchpak. Siyak takate kapekong kipam siya kapir. Siyak takate katarutak ko siya ochkech. Siyak takate kapekong matskipam siya. Kung kapi kapanchich. Ang pera kung kigles ka ano siya. Siyak takate kapekong ni malakyapi ichkishot siya. Ay, meraki ko kung ilang kimi ko makatsala. Un tremendo ako kamsa nila, Diyos Cristo. Katskong kubir siya sa usta kir siya chi. Siya si bisabat. Kir palawar siya si bisabat. Kubir katat paliwakil sa mate. Siya si kamsanir kel chichi. Ameng hermanos. Kawiyek le ko alak siyanim. Kawiyek le tiyo lalak ro Cristo Jesus. Mata na chel chi palawar le kamsanet. Mata chel chi palawar le kuangkas. Chel tabale sa kataksik. Como cachar alabanza. Sita bendecida. Sita va recibida. La oración cabancho de katat. Que sakrik kabele ik. Kaya el Señor. Ni me la quiero temal hermanos. Are la kubir chi makam sa ni katam pere sungkaw. Wego kos na hukaba, wesa to riksani. Amen, kasala. Mat kamsanik, imaban adulterio. Kasubile hush pechik. Habibe kok habib. Maban, mabe pakampire. No pakampire ta. Kana repetir, tako kasalas bilok, we mabe pakampir, taksa kasalak, no. Habe kasala. Kas kubik, maban porter tak también. Tente kibik chiwe mi ban porter, no. Mi ban adulterio. Nakala, kami ba kuntir. 1, 2, 3, mi ban adulterio. Kaso achira kung siya adulterio. Ha? Sabi nta kay Shakib siya. Kas kami halak riman. How achira adulterio? Ha? Fornicación siya kakay lahat siya. Nikastakas takara yung watch. Fornicación, yo sakta ko ang kachwe. Sakta lang kay kumakar. Sakta lang ang saks kishito teh pahay. Magagawin ta siya siya karay watch katsalan. Pero adulterio. Lako, watch kung wakong sigri adulterio o mahermanos. Teka to shkachera shokit. Selfless. Ales, Church Pascual, Enrique Shakchiko, Dios Cristo. Ngulak ba de besko, shinokatash to. Hasa shwan la tek chawet. Schutzkochchirun. Que se no gelere que shakshukamo. Adulterio. Amén, katsalat. Van adulterio. Atrishatira. La kota ko hun. Keok como hachap. La kota ko hun, hermanos. Shashu tkhurb sni shakchke. La kol. La les takishakila. La kota ko hun jat khumris. Teka ulor shapandik. Hasmin rabi, hermano. Ha? Atan peaw kagstup sa hawat. Cheng wilon at kulanta. Januan kating kamon sa shaks betem ano. Beta chik. Ako to ko kila wanom ko pang kugerman. Ay, Dios, den kulanem an. Skawa katsena wukchani. Che kating kamo. Che ushokit kawaho. Sha utsati wilon. Kato katimochka o mrahia mantun de casac cabano hermanos pero al último de kato kabiche maha patancha shiche ko holomcha chakacho holomcha rokorico sherech pats aragin kamla lehuncha takona shahamcha katsok nahik atun katsok nahtakhcha hasta kuansin por katsok nahik no ta su shahab khachala Dios Cristo que kawil lehun katsok nahik mapatsom chawach de pasom chawach tatjuan. Matas kasiki ko na res los kikre. Tak sa isyu yakan chwe.
Por eso, Paula conmigo, cuando que es predicación, cuando que es cachar Paula, que haya gloria a Dios, hace Paulo, porque con todo el animal, porque ha entregado a Dios cuando Juan predicar la palabra, hermanos, no de mala gana, no se te quema, me chata. Por eso, hermano, nunca que han predicar, siempre voy a en el carajo, nunca me voy a casar. Terang mucho bien. Kawich pasis kawil so kepla ko kami kasalan. Mahmok warnak kan lare in kamsas kam pape. Wishin kamsas in kakam lare chukhe. Se basen to is mata. Daso to ke no kuna khele risokis as bilo chele risokis khiwas as bukas kasha to ike. Komunikas ke kebir stan to is mata. Sich kakako te kamsas kam pape ke cha. Ha chini ke kamsanik que fue voluntario Dios que anda a predicar la palabra, en todos los lugares cuando Dios trajo, hermanos. Nada. Es imposible reunir por ahí baja como se pero arer Dios son tremendas no cojón. Que acabe que ab tremenda recatat cojón, hermanos. Por eso Dios son tremendas. Si nacer adelante, son las cosas de la palabra. Cuando Cristo contó, Shakribili Wemiano es canibal. No sé con qué contigo, hermanos. Mi van adulterio. Watch la kami. Pior patak celular. Ay, Dios te kata kata. Serio. Saka siya kawin chike kasalan kako nakati shoki mal tuba patak be. Serio. Heba kan saka chike ke kita tarawe. Hela la ke ampa ki sok shan kita ta mekta kasalan. لا لك كسبك ورام كي بيحكي بيحكي لا تخاك لا بهاكم كوات خيل تحقيقة سرال كي ويتناك شبيرك نشاج كيس يويتام تكوخيك سيكا تكوخ سرال هلو أوين كخ تالواري أوين وساكن يكانو با شوفلا بلا ها 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 كي كويو كسرال كي كبير رجع أوش بكشكينا هي كاتان يا ميركو تقف بيخشرو كاتانات umakapayik, umakadulteri, umakmakak, umaketsalan, umakilak, umakamsadik. Por eso Dios karaktak kami kiyakan waweri kachar Señor. Amén, hermanos. Egan pakakak con bimbo birkatat constantemente. Sheo Cristo como kanma. San Pablo kubir. Ya no vivo, yo vive Cristo en mí. Ahora ko katat puran ba. Chapan berawan ma, la katat ko bawan ma. Chichapan ber. Ego inareta. ونكون الكونسي ونكون التالين o ونكون ashmon de gaigda. Por esa palabra de Dios son lindas. Y capaz que es linda la palabra de Dios, hermanos. Ot chatat we otanan per la palabra uta su como chico ano kaya gloria al Señor, hermanos. Uta chapeshik galana chakik arecha chachok kaper petemr katat ayos. Cuando Cristo venga la gloria, yo no me voy a quedar si tan pelica, pero su chile peta. Queremos levantar con poder, queremos levantar. Tú te vas, yo también. ¿Qué chacha la lejun? Yo también ya che. Alejo, vale que le. Carachari, boja, charat. Pero Dios carácter, si no carácter Dios. Valiento, carácter Dios, no quiero palabra. Cuando cataremos aquí cotic, callao en Dios. En que cacam chuec, en que cacam cabej, perco catat pawan maca bechlachka. En que no corre catat pacan ma esta hora de la noche, hermanos. Hachémate callao en Dios con todo el animal, hermanos. Porque Dios son tremendo, gloria a Dios. Shintat shir, hermano, un par minutos en softat. Bendito sea Dios, we uske katana ber kouri de kakani kuto. Shak ko kachkashota at mari la tadinda concept la ashwan la huiryup la aftiera pri persis ko wi. Amen kesanat. La pa iglesia ko la kilale kiulo at ki kush ki kiplok. Mak anjes katur kau la palabra. Amén, que se da. Más que la palabra, porque nada más o
takin ko kabuk pakawin siya chanim. Un poder de Dios takin ko chamenik. Kushak terrible katat. Porque es un Dios de poder, hermanos. Por eso es un tremendo Dios, kachalat. Paso ko chequen skuch. Palabra Dios sobre. Koya ko kutse koya comparte ko birtse Dios. Shke ko to. Shindo o shko. Pero ngarete ko ya gana chequen skuch. Kaso ko chequen kachalat. Pues haré que tu vai com chap molesto no cordão, os sabare lá que já não pensar, arete lá que o que não sei o que eu tenho mais, sareu carach com lá que tu corres sim por conta com isso, que já cana mas que cana que tens assim que na cachada, cachorro assim ego cachorro tá irmã, era assim ego conectado para arre com champoro, já que lá já por mais um cachorro que ele utsla over com os que mais no a cachada. Do arrehe la palabra, kak amabig omr, sete kito. Has nubido cabo kowi. Has nubido cabo kowi omra. Arre kula tsha ko bil chawe. Has la numra, has la. How chi la kowi kabi. En cha el apartamento. Mana wetam ta apartamento solo la de jule apartamento que cacha pa no cachar. Por eso que hermanos, cabanar lo bueno yo el Señor, gloria a Dios. Ya canok. Kuna wishokil, katokchika, wekep, o kat, kabintache chalakle, la cook onle sha ekep senre. Chi enan betes kohon kubir. Sí pues, no che, sha ekep grila kokik, kokchachka. At kachomah komat kochpam. Berkatat jamás. Amén. Kasalah. Kudama berche sa ushokil. Erchinka ante la sika tiarik. Wachsa la maha sika no teri kohonak yatsu. Wachsa khatwe ka bega kono kashe kono kun. Katse ne chwe mier. Shunu skerne shan shi etaruk. Khatruk chani mom tel bish qashok. Amén. Kasalah. Khatruk chani. Amén, hermano. Hermano, que goti. Que yo verdad. Por qué no hay cómplice con semana? Que coge el chui ofende, yo sé chui compensante, ¿cachai? Y luego al 10 que chui aquí sama bah. Yo que mi miembro con invitación chui, pero yo que ya te cuya gana chui. Es de voluntad de Dios que nos coge lo que la consigue el Señor. Por eso yo que toca. Skorchen kaarsen goed. Skorchen is goed. Wat kechawi ya skreed. Amen. Kechatak. Makakulong ni kularo sa Dios. Ang tiempo sin sa kungwa katsalar. Wa hungwa ri nimish tik mache. Sin sananek beche kung payo. Sin shimi makbe sin sakukul. Pen into kakungwakashe. No pampalinucam. Buenos tardes, doctor. Buenos tardes, mijo. Bienvenido con cachachuich. Sino que ¿qué pasó, mijo? Pues lo cortaron mi pierna. ¿Cómo fue grande, muchacho? No tengan pena, mijo. Gracias a Dios tiene mi trabajo. Takachachuy, Dios mío. Para que se encontre con más de vuestro canal. Vai, no sananem por nada. Constata aqui, meu chacha, muito bem. Graças, doutor, chacha. Vai, que tá se pantalão, chacha, muito bem. Horrível. Aqui. Show, regra com paio, não? Ay, me va a morir, doctor. Hombre, paciencia, hombre. ¿Qué mi paciencia, cachacho, cachalar? Rakakeh luchi, va a ir a casa para rakakeh luchi, cachalar. La casa corre, ya no kim, katinkuna, cachacho. Más que un doctor que chapanta despacio, el doctor es el doctor, cachacho. No sé con qué contigo más. Arreje la palabra. Es el doctor, los doctores, es Cristo Jesús. Areca kunanek y areca toik, cachalar. Es un tremendo Dios. Matkam sanik, maban adulterio, matel anik.
Saksimahu no makchi we sakskin tsoko kankawal. Es nachkin es de uno por uno. Con predicador. Y cuando er kulao shakunch predicador lo. Kata puchi pasantia. Kata puchi pantiu. Jashu sha kalenik agreshu tsochtach. As norir ki wakish petnak importantamente uno por uno ka acho tsoshi. Ako kikotiki. As watch le hunchik speciali. Kasta kutan kolom masat ko susor war no kolom. Has benulubi katsara. Habibi aktir shakuna vos kanche. Matela. Lama ko hun kela sa shot chani. Mahune la onko sa shot. Hasket kuri. Hasket kuri le la. Ek o katsara le shokib ke la ahlas ngwapa ha. La mat ke la le long la tarmal. Ko sa katsara shbek shwech. Aterman Anton chat zirki ke bef qatat qanan khirkicha. Awas wa shahum akha kambikicha. Arrew shakam le khuman bala na awas takkicha. Khiriki ke bef tate no khirkicha asik chacha. Kawela akhtu bihum akhmush wa shahum ka kambik sichak amab le khuman bala na awas takkita kacha chuich. Kadang rati kau ni kaya kancil kuda kakakon nak buat amam. Natsik kuda cina was tak kawin aku. Natsik kuda cina was tak biar ware kung ik kohun atke. Mah ciki kadik mah kike hawi dah ada di kebre kung kanan. Macam ukat senes ego tenero juga. Dah karitik kuda kis. Tararik ni kapa ni malah cok saja. Ciru yok, sabar ciru yok, ciru yok. Hongkot sekolah tu kiri saja. Cok tem si ekor, share kata saja. Bagus nan kumri, kukok reta lu kastak sengkau kukok tarman. Ha, cinta lokun mat kukom reta. Asta saat tiwuk ini tum kanok. Wego koje chapok chaske. Maria, hawach. Chijo chapawa no kastak no kaito wanom kaje. Tu kem chiale, chumila chanim. No. Siempre kohom reta. Kursinan yo skuris singwig stak chake ik. Tas et kwat. Achi twa. Sakat de singwig kulo kaje. Boris tingkat ko hawip ka banilak. Coach ko hun ati tseltak nan. Chikuyo kimbe kun tseltak nan. Kits adan kini musha maka ka iyo ka ta api. Akasal ke we mush. Ama ut ka lo o ka salalo ka wako sinawe. Toda la vida ko pale ida toda la vida. Atis awish ko herman pakarismat. O karismat, siya karismanya. O karismata tak. Kay la palabra, cuidado mata. Hakalilan kung kanak no si chikroch kanan mush. Kamalalo ko. No, la kachanda katakbik. Muaring kam ne chaki ha mama. Ay, makishaki karta na ruk la kung nakawad ko mchita elik. Galani porojik amen kacalat. Dan kiwela kata o kasaksik kacalat. Alegre los cristianos es muy alegre. Chao ela kanta o ko anak si ya asred. Mari cristian. Television ela ko. Television ela ko. Amen kasalat. Zat kita wa berkas kaje omra. Biule, are enki bine ko rele biule kabini. Enki bine ko rele katat kabini. Siko antak kita lekbin. Por date no tare, sincho maglok no tare le 6 puntos kulutsko. Ese es mi tare, ese que va chiulai vi. Hasa moda que Yahweh kasalat tiene que ser, hecho que Yahweh
ocho kung wawakin. También in kachin ka nabiyak chiwas pa ocho kishe ko pingit ko. Kachinak chibiyak becho. Kachinak kikibik. At ka nabiyak pa sa balay ng tuwins mata. Sikla ko bikri pagre. Takompeta. Takomperman. Pascual. Ana na mulis ta waper. Arriba yo se que yo. Como que vos cuál? Tire arriba kami. Se pampe guarita. Tatuan se pampe guarita. Pa. Se rompe. Karach na kung kachich. Anton mata. Weh. Sakulata. Ukamom lebe. Kawin ukamom bila kacana. Hawili ko ayaw kuk. Hawili ko siya pasuan ko. Hawili, kabibe, hawili ko ayaw kuk liya ko na suwang mas, na paskot mas. Hawili ko ayaw eh. Ha? Pimpierna! Hasche, porque no camombilitzen pe. Hasche, porque mala predicación, mal anuncio que ya eché la palabra. Ahora que sos bien la palabra, cuando capela catat, coquicotic, llegan a alcanzarle vidas eternas, sanada, bendecida por Cristo Jesús, hermanos. Por eso, nunca me llena a niker más, por favor, hermano. Cole la achla, con la casta. Todo week kane pa iglesia kasalat. Hermana, kumla siya tuwi karu, sits na kasalat, tuix na kasalat. At herman Marie, tacho herman, mumak sa wis mo siya kap siya sinyaga. Sus, Dios Christus, Dios, Dios, Santo. Masak inila om, sharish ko. Chico ko nikikibirta. Ha, pero olvidas chuen hermanos. Hasta en codias que tsar kuni pa ben sikta. Sikhu herman siya tikibirta sikta ko. Pues creo que en secreto ya es que tal juntaré chuir que en escuela iglesia que en cojocan que proship un velador hermanos. Es un tare, sí, juntaré es question se es juntaré iglesia que cojocan. Y capaz que se 25 que tal que cojocan con se iglesia. Ya cambio cap. Ah, hawi que ya iglesia que la iglesia que ya le cachalar ta que se que le hasta. Hawi que ya we. Chupam le con eso, malay no cachala. Ay, cualquiera que se lo guarde, cualquiera rosa le, yo sé que la gente dice que bien. Chin lo rinde con cojocan su cosecha, olvidos que se da. Ay, allí que ya, sé. Ay, pues no, que ya, sé. Va, yo sé que no dice que bien. Sí. Ay, sin taque me comí sin que se lo guarde, que ya cancha que se lo cosa. Hasta todo Chopin choca. Escucha, amasita, cinco que se guarda tela lo que carne guisada chalar y por esa tengan que escribir hermano, por eso nunca te cojo tirtar na costusta wi Dios Cristo agan ka coxim buen o karakter agan karakter os karakter khas shebuk annum kan perder cuidado hermanos mayakan rukush na son cuyo me va a ir para que sino que chauca aje chachajir ir Dios que te voy a echar más peor para ubicar chacuica aquí con te conima la bendición para ubicar salar. Has subir el hermano Ramón Azrat H ya como ofrenda sach te chor Dios que toca chacuica ni mal aquí con te mal hermanos. Por eso la palabra tengo jato muy hermosa no sé con qué te. Campano bim chanim campa 3 bim chanim. Bueno, no sé qué haya gloria al Señor, hermano. Que le cruce Dios. Matela kanik, imaban sikhtar. Kohbech pam le banok sikh. Kaya kampe ki kabra katsalar sikas de veres march banok sikh kabano. Bah, que lo chacho ta que march con kuya ko. Ya kampe ki kabra march banok sikh que no chas 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11. Pior de grupo, pior de de para taxi. Dios Cristo. Kabir cancel hermano Pascual, tatka eu kuchuak pachak. No, usar man reta a las 6 de la mañana. A tu a las 8, kawila con kopangwi. Manok sikla nila o manok sikta. Kabir chele katsalal shokka asnut isom nan khampa kela macha. Kit kabir menak ikulak ama wachadat bala mo kun hermano wachadat ku kachane dia katsalat. Katopan ruk uchapomta. Katsalat ku yos numaker man. Sak oshi an sikatik klopat ki achero bisik tsat kinaw. Sak oshi an na wachadat. Si sakulas lo ku yos numaker man. Katikula machwe yana chikinuksan nakapkamik. Ko panchik apich kalu chika. Manok sikwa manok siktan man. Sik. Khiat ka e pachak. Shiw ka anawa. Eko katsalat as bankara chak shwani katsalat bala kusiya kan cheli. Jashi kuwa shu tikhalok katsalat. Ako si Moses singkam pandak nundan nutikon. Kakutugan ko jajan ko hotot sa katsalat. Ablani mula sa lugar kinchak ko bala sok kiyaw chik katsalat. Ya chik hukuk Hai ko kishintas hukuk chikinta. Otu bakan luwag stat ko lang gigante kat mabi insach pat nak lugar ko sak cholo gigante chiri ko tu tach choch kuntir mo ka sarewa ka su sheikh rib choch ba shak shresak rib ba takat kindah ko ho chak achat hunra ha bir shu anta kan khas wil ko dak mesri ka chana petik shinrik chkap du chak ay jos sana sa tat binulim Chuek que se con que ta si lo pancho con tierra huile con huile katsanat. Por eso la banoksik ya ka kam ikuyos numa kimir chawe ya ka kam ik pele ko na banoksik. Iwara ko te banat taksik ka wa kinta che chala kerman laki ek warechka ka chego kubir ke eba pues. Laki echka Habibe laki echka Hachindur kum banat sir ka beg. Yos, kaban tatsikat tat. Yos, takin kerasa bide hunsh nuterepata siya inisas bide in kitsa. Host ki anjemat kokok. Kuwan siya takun kuchar Yos kuntir, berna kuntir wate kuchaber katato kuntir takermas. Kapag ikinahore Cristo Jesús de kuchaben en esta hora de la noche. También le takatok na kilale, también te que chabashik, le kon pa ekum taking que chabashik, mahku taskar Dios ke kasalat. Por eso panoksik sol, panoksik. Y ya te que kaman chawich. Olvides, gracias a Dios en hermanos, siempre no andan cuidarse por bien kasalat. Ahora kubik chikakwaran. Baban siktan. Kenik winak chik. Matel mawisak kan kubik cherry kastak keri winak nim cheba wilawi riatat anan saksincap kah lehun. Ya kan bekikabre ko kitienda. Bah, chinachik ka ewi de. Ya kan bikakap ko si kitiende. Aretak ko lo kalishim. Yan kumak siya na kundah nulin. Kaulos ka sa lahat saka. Are ba yung kanaw kong update shukulim. Ha? Ingi yasta wik. Kaulo aray shukil of nishim. Dasha ko shukala siya kuha. Skakabit. Chikwarele kung kasalat. Skakabit. Chawilari, kasawila. Kiwil kapag aybat. Uqawam la kunda ku qabr che. Chawilari. Haywat ke bigla tak samnya kibri. Chawilari. Chawilari wa chakit. Chawilari kaulo intakat. Kaulo. Ay sigi aska chat chena kung page pat kakay. Askhun le kulum.
Skachat, de Shakosh Kulik, the Checo up. Orge lak, Kabano Katsaran. Karivetaka kung kamuchakun, chok kung kayo ko kanaka amyo. Un pagkakong achis. Ano kasalas eh. Taka 25, 30 ko kanchi kasala. Yo, kuri. Taking ka bangkas. Chok chawi, chok kung katush tawi. Kuyas ni makibi. Chawi, nakawalik tawi. Kung siya ko kaste ka ano, asung kubik. Arewa requisita, la shiko nareta hermano. Arewa requisito nareta. Arewa kun tirwari wari ichalok at tatanan. Inim chawilaw la wakilat sakat. Kaya glory cher Dios. Pa nim kerir wakilat sakat. Chekan mo kabrat sich nim kerir hui. 1, 2, 3, 4. Bacha siya take 4, 5, 6. Mahura 1, 2, shake warar kiulo. Chernim kawil wa wakilat. Yo, twist. Saya atri wasalat. No sé si pa siya kabarik kasalat. Kami kabar siya kabar patak ohom. 1, 2, 3. La kami kawami chet kun kawach kuna chisher ko kabarit kasalat. To tampe la tatwa. Ay, to kawami kasih chu benta kami au. Ay, chu kami. Katram keso batsir awetam bien tu kabias. Chata awetam wach kachata. Por eso, hermanos, awami nelo nela prasak bagasta kuila awip kasalat. Y por esta palabra, nim chaulawe, awakit at sakat. Nakala ni kumile bigul. Le kubi kun sich nim chaulaw atat anan awakil at sakat. Kalook bakib rokoch no kola kawachuleo. Kaya gloria al Señor, hermano. Y kapag kakalook en este mundo, en esta tierra, kaya may Dios. Kakip, kakuyukip, kanamarkip, por karewa karak Dios, puile kakastemal. Kan alcanzarte vidas eternas. Ya aquí que sorry. Paga caco bek. No contesta la, eu acredito Jesus tat pisache. Rono het wanu ano. De este panuchol. La coma carre que tanak chirala. La coma carre que tanak chiri. De este panuchol conti. Manom puetam tendales bechlata. Por esa razón, Jator Alá Inom, porque la fracasar Alá Jator. Bendecida. Que haya gloria al Señor, hermanos. Oh, riquezas materiales y espiritual, hasta más tengo tacher catar. Que haya gloria al Señor. Y por eso, achish, biche, que tojo banca, y kamik, ona kubik sin kawa. Que haya gloria a Dios. Galam putek te kapish chuen. Ons nak chain kawa, aswat sin chain kawa, shasin chain kawa, kerek kasema, no sé con qué contigo hermano. Para shasin chain de chela, lar takshmis chela, sin shasin chain. Hawach le shu, kapu. Ares un rakis chapu si pashi. Kaya na kuntir chikerma, itikuro kunim malapok orok. Habasi chukum beso palwa wari kasara. Akot ko hunko ko sikir chwet ko hundak 10, 15 mil. Kung kanang bache ko kung 50 mil, kung sige ko 50 winak shbe na ukerman. Juet na chape. Haswa chi kasalat. Mahal man kung 50 mil kaya ko ni mil chani kish sama yak. Kish ka ko. Tatser ki kato. Ilare ka besonik ko kach beso hasta. Por esa lash besonik ka chale biu no sé ko kiko tikerman. Weko kabang wawari itekuri chateren na chwik chinaterenek no ege chatelek la cruz campag que gloria a Dios hermanos y campag que caterek la cruz con terechle Cristo Jesús a mi hermanos Dios como te voy a esta es palabra de Dios en nombre del Padre Hijo Espíritu Santo Dios hermanos y campag que cotex que la palabra en esta hora de la noche bendiciones en todos los lugares. Kawin, pati na kawin.